pasado martes, el día 18, tuvo lugar en Bilbao una rueda de prensa para comentar los pormenores de la situación sanitaria y ciudadana que estamos viviendo, que está viviendo el mundo, pero en particular este país. Una buena parte de científicos y médicos, mucho más amplia de lo que los medios de comunicación damos a conocer, no entienden el tratamiento sanitario que se está aplicando. Y una buena parte de ellos está firmemente decididos a explicar los pormenores de la incongruencia y desproporción con que se está actuando. A esta rueda de prensa propiciada por la plataforma Educadores por la Verdad acudieron Idoia Larrañaga, psicoterapeuta y educadora, los médicos Koldo Aso y Carmelo Vizcarra y el abogado y enfermero Luis de Miguel Ortega, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Luis. Buenos días, Koldo. Bueno, antes, otra vez. No faltaba más. Antes de nada, agradecerte la atención que tienes con nuestros oyentes para hablar de esto que te confesaba a micrófono cerrado. Me está atacando, estoy entrando en shock, no sé qué está pasando, no acierto a entenderlo. Bueno, pues parece que es una operación bien diseñada de manipulación psicológica de la sociedad, y eso es lo que nos encontramos, gente que está absolutamente abducida por la erótica del poder que se decía antes. Uh-huh. Y eso hay que reconocerlo. Ya lo decía Milgram en sus estudios y así Zimbardo, que la población tiene una tendencia natural a creer al gobierno, a creer al poder y a seguir sus normas. Y lo que nos estamos encontrando es esa gran dificultad de convencer a los ciudadanos de que detrás de la benevolencia del gobierno pues hay cosas que no cuadran. Luis, permíteme que formule mis dudas desde el marco más cercano, que es el de Euskadi, obviamente, aunque es idéntico a lo que estamos viviendo en todo el Estado. Por eso lo primero que se me ocurre es ¿cómo hay esta unidad de acción-represión en todas las comunidades? Fíjate, tengo delante de mí el informe de sanidad que cada semana ofrece el Ministerio acerca de los hospitalizados, ingresos UCI y fallecidos. Lo hace por comunidades. Tengo el documento delante de mí y me quedo con el total de España. Los datos que da no son para alarma en principio, para esta alarma sanitaria. No sé qué está pasando. Bueno, es evidente que al principio se decretó un estado de alarma en marzo del 2020. Estaba injustificado el estado de alarma porque había instrumentos jurídicos más que suficientes para atacar una crisis sanitaria. Lo que veíamos también es que dentro de ese estado de alarma el núcleo principal de órdenes y instrucciones nada tenían que ver con la sanidad, sino con la economía. Y cuando termina el estado de alarma se da otra vez un poco la potestad de salud pública a las comunidades autónomas para que gestionen como quieran, y lo que nos encontramos es un caos absoluto, donde cada comunidad autónoma pretende imponer las normas a su antojo. Unas quieren cerrar fronteras, otras quieren poner unas medidas. Hay unas medidas muy heterogéneas que de alguna manera nos daban un poco la pista de que esto no podía ser una pandemia, porque no podía tener distinto tratamiento en una comunidad autónoma que en otra. No había seriedad, no había coordinación, ¿no? Hasta esta semana pasada, que se reúne el Consejo Interterritorial para homogeneizar de alguna manera las medidas de las comunidades autónomas, y entonces hay una instrucción. Lo que nos encontramos es que siempre prescinden, desde marzo, de las normas básicas de salud pública. Da igual que sea un estado de alarma, unas medidas de comunidades autónomas o una decisión del Consejo Interterritorial, en ningún caso se cumplen las normas básicas de salud pública. Eso es lo que es más que sospechoso. Eso, junto con la realidad de que la mayor parte de las normas que está aplicando el gobierno son de tipo económico y no sanitario, pues nos dan un poquito ese tufillo que decimos en derecho, fumus bonis iuris, de que esto se nos escapan muchos datos. Ya, o sea, pero es que, fíjate, te voy a poner un corte solamente del comunicado que el alcalde de Bilbao hizo el otro día, ¿eh? Escucha. Quiero trasladar a la ciudadanía que la policía va a actuar con firmeza, sancionando aquellas actuaciones que vayan en contra de la norma y que pongan en peligro la salud de los demás. Aquí hay una ambigüedad. ¿Cuáles las formas que nadie conoce que van a poner en peligro la salud de los demás? Abrazarnos produce estado de peligro. ¿Qué opinas tú de esto?
Pues me parece una auténtica barbaridad, y también es una barbaridad coordinada desde el Estado. Estamos viendo situaciones pasmosas, ¿no?, de abuso policial, de abuso médico, que nadie pone freno, y todo por unas razones de salud pública que nadie demuestra y nadie aporta. Sabéis que tenemos ya 2 procedimientos abiertos en el País Vasco contra este abuso político a los ciudadanos, y lo que nos encontramos es que nunca aportan datos reales, nunca aportan datos veraces. Nos aportan datos en frío, en bruto, que no dicen absolutamente nada, y que por otra parte son extremadamente confusos, porque confunden lo que es un paciente o una persona con un PCR positivo con lo que es un enfermo y un brote, cosas que son conceptos absolutamente distantes, ¿no? Eso es lo que nos encontramos, en una posición en la que dicen que va a actuar la policía con dureza. Bueno, pues se están produciendo más que actuaciones con dureza, se están produciendo actuaciones que rozan el delito. Creo que detener a una persona por no llevar mascarilla o por no llevar encima el certificado médico que lo justifica no se sostiene en un Estado de Derecho. La policía debería ser contundente en aquellos casos en los que la criminalidad o la intensidad del delito sea suficientemente grave, pero no parece razonable que una persona que está exenta de utilizar la mascarilla sea detenida y puesta a disposición judicial solamente por eso. Me parece una absoluta barbaridad. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo estoy percibiendo además de que esta actuación y esta declaración, en este caso la que hemos puesto es del alcalde de Bilbao, pero la de la consejera Nekane Murga o Arantxa Tapia han sido con una filosofía de pronunciamiento en la misma línea de dureza que estas. Claro, esto está provocando en el ciudadano un estado de rebeldía. No soporta que esto ocurra. Esto va a traer conflictos superiores por encima de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, no, pero con todo el derecho del mundo. Es decir, nosotros vivíamos hasta marzo en una democracia, en un Estado de Derecho bastante debilitado, bastante pobre, eso sí, y bastante corrupto, pero era un Estado de Derecho donde la ley se imponía, donde la ley se escribía, donde la ley seguía unos trámites, donde el legislativo funcionaba. Ahora hemos pasado a un mundo, desde marzo, donde es la autoridad la que dicta las normas, no el legislativo. Hemos destruido absolutamente el Estado de Derecho, dando las competencias de legislar y de normativa al Ejecutivo, donde la autoridad sanitaria, la autoridad policial o la autoridad presidencial, como Urkullu, toma ya las medidas y las convierte en ley, sin pasar por el legislativo, sin que haya debate, sin que haya control y, por supuesto, sin que haya un mínimo de transparencia, que es lo que obligan las leyes de salud pública. Esto es lo que tenemos, y realmente entiendo que la gente esté crispada y tenga ganas de salir a la calle, porque lo que no se puede tolerar es transformar un Estado democrático, un Estado de Derecho, un Estado constitucional en una auténtica taifa donde los políticos son dueños y señores y dictan las normas a su antojo y disponen de la policía para multar y para coaccionar a los ciudadanos también a su antojo. Claro, fíjate, yo voy ahora por la calle, me encuentro con un viejo amigo, los dos vamos sin mascarilla, con la mascarilla bajada por debajo de la nariz, nos damos un abrazo y corremos el riesgo de que nos sancionen, ¿verdad? Sí. Sí, y estamos en el mismo. Yo me acuerdo que hace un par de años les puse a mis hijos la película 1984 de George Orwell, ¿no? Donde estaba prohibido el contacto físico y donde estaba prohibido el amor. Sí. Pues no estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos de eso. Es un absurdo. Además, es un absurdo que es flagrante, porque lo que no puede ser es que no podamos estar sin mascarilla por la calle, salvo si estamos en una terraza de un bar. Es increíble. Oiga, es tan disonante. Por ejemplo, hemos visto normativas que dicen el aforo en las discotecas, en los centros de ocio, etcétera, se reducirá al 75%. Yo, de entrada, no entiendo por qué el 75 y no el 72, o el 84, o el 61, o el 17,4. No entiendo el porcentaje. Pero luego me encuentro con normativas que dicen, y en los espectáculos taurinos el aforo será del 50%. Por el amor de Dios. ¿De dónde sacan ustedes la medida? ¿De dónde sacan ustedes la ponderación? ¿Qué sentido tiene esto que están ustedes haciendo? Es tan flagrante que son normas absolutamente irracionales y arbitrarias que no entiendo tampoco muy bien cómo pretenden hacer creer a la población eternamente que esto es normal. Bueno, y el otro día preguntaba yo, recién salidas las normas de obligado cumplimiento en este estado de alarma que ha liderado el señor Urkullu, resulta que dicen prohibido beber de pie. De pie contamino y me contamina y sentado no.
Sí, hay otras normas por ahí muy curiosas. La verdad es que estamos haciendo una colección fantástica. Esto, si sobrevivimos a esta pandemia, dentro de unos años podremos tener un diccionario de locuras políticas. Sí, sí. Pero decían, no se pueden utilizar dispositivos de nicotina. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando, por favor? Pero esto no había oído yo, vamos. Bueno, dentro de las cosas que desde luego a mí me sorprenden y me quedo perplejo, ¿no? Son el comportamiento que estamos teniendo algunos medios. Yo puedo entender de que haya instrumentalización de equipos perfectamente organizados para sacar noticias falsas y bulos y noticias alarmantes en las redes. Lo puedo entender, ¿eh? O sea, no estoy de acuerdo con ello, pero lo entiendo. Pero que luego demos cobertura en los medios de comunicación ya me revienta. Uno de ellos dice: están persiguiendo a una persona que sabía que era positivo, decidió saltarse el confinamiento aunque era asintomático y acudió a un evento, no sé si es un concierto y ha contagiado a varias personas. Esto lo he escuchado yo el jueves por la mañana en la radio. A ver, a mí como imbécil, es que no lo entiendo. No entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Ya, o sea, es que es asombroso, ¿eh? Mire, entre otras cosas, porque la noticia parece un poco cómica, ¿no? Si no fuese por las consecuencias que está teniendo el abuso policial y médico que se está dando, ¿no? Pero vamos a ver, si vivimos en un estado de derecho y queremos confinar a los positivos y queremos hacerles PCRs, todo eso pasa inevitablemente porque se redacte una ley y se apruebe en el Parlamento. Y esa es la realidad de nuestro Estado de Derecho y ningún político puede saltarse esa realidad. Hay que hacer una ley que regule cómo se hacen las PCRs, qué derechos tienen los ciudadanos frente a las PCRs y si hay que hacer internamientos, pues hacer internamientos conforme a una ley. Porque al final estamos conculcando derechos fundamentales que tienen que ser protegidos mediante ley. Y no puede ser ni Urkullu, ni Alba Verdiés, ni ningún otro consejero o presidente autonómico quienes decidan cómo se convive en este país. Entonces, lo que es ridículo es que se persiga a un hombre cuando realmente no hay una ley que le obligue a ese hombre a quedarse confinado o a quedarse internado en un hospital. Y yo sé que la gente puede decir, es que no hay tiempo, es que hay prisa. Bueno, llevamos con esto desde febrero del 2020. Ha habido tiempo y lo que no ha habido ha sido ni voluntad ni ganas de mantener un Estado de Derecho. Claro. Fíjate, hay otra noticia que dice: ingresa con neumonía un asistente a la manifestación de Madrid. Toma ya. Ya le han cazado, sí. Ya le han cazado a ese, o sea, bueno, esto es un disparate. Pero bueno, sí, en realidad ese tipo de noticias también hay que pensar que pueden ser falsas. Tampoco tenemos datos, ¿no? Ya, claro. Mientras no se nos den datos y no se contraste, claro, pues probablemente sean pues bulos muy dados a esta gente que soporta estos gobiernos que están tiranizando al pueblo. Pues bueno, pues me imagino que tienen también gente muy cómplice de ellos y que publica noticias falsas, y como ahora todo vale, pues claro, fantástico. Pero ¿y qué pasa cuando estas noticias o estas declaraciones proceden de personalidades que están en los gobiernos autonómicos? Tengo una que dice: la consejera asegura que no contratan refuerzos médicos para atención primaria porque no hay profesionales. Caramba, si yo fuera un médico que estoy ahora mismo en el paro, le diría un disparate. Sí, bueno, no tiene mucho sentido, como no tiene sentido que la consejera apoye que la atención de los enfermos sea telefónicamente, cosa que es primero inmoral y segundo contrario al código deontológico de la medicina. De todas formas, también es verdad que cuenta con el apoyo de los colegios de médicos del País Vasco, que tampoco están diciendo ni mu. Pero realmente la atención de los enfermos por vía telefónica es una excepción, no puede convertirse en una norma. Claro. Y no hay razones de interés sanitario para atender solamente a los pacientes por teléfono, para hacer ese cribado que se está haciendo, para denegar asistencia sanitaria a los pacientes, para denegar certificación de estado de salud. Estamos ante una auténtica locura.
una locura que excede del interés sanitario y nos metemos en el interés político y de corrupción. Claro, yo quería, no sé, sustraerme de hacer consideraciones sanitarias, pues porque tú eres abogado y porque estás luchando, has formulado bueno, tengo que decir a los oyentes que a ti te gusta llamar que eres un sanitario con toga, ¿no? Sí. Sí, porque eres además enfermero, o sea, sí, que tienes conocimiento desde dentro también. Pero quería decir, con la cantidad de preguntas que tú has demandado a los diferentes gobiernos, ¿no te han respondido hasta ahora? ¿Qué puede esperar un ciudadano conocedor de esto? Bueno, pues cuando las leyes se transforman en órdenes de la autoridad, es decir, nos convertimos en un país totalitario, autoritario, y cuando no existe la más mínima transparencia de documentos, pues estamos en un problema muy gordo, porque es que es imposible la convivencia así. Claro. Es imposible eso. Y a mí me cuesta mucho decir la palabra dictadura, porque entre otras cosas es una dictadura de las más crueles que podría vivir un país, que es una dictadura del consenso político, donde todos los partidos de derechas y de izquierdas están unidos en un plan miserable, y perdóname la expresión, para destruir un país. Claro. Fíjate que de esto que dices, se desprende uno de los temas que también forman parte de las tertulias que yo tengo, ¿no? Porque 20 segundos antes de caer ya en la discusión, la gente me pregunta, pero esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿qué pasa, que nosotros somos la excepción? Y otra pregunta es decir, ¿y qué se pretende con ello? Bueno, esa es una buena pregunta. Sí. Eso es lo que nos tendrían que contestar los políticos, ¿no? Sí. ¿Por qué se tomaron las medidas tan tarde y tan mal? ¿Por qué todos son medidas económicas? ¿Por qué ocultan la información? ¿Por qué fumigan y no sabemos con qué fumigan los cielos? ¿Por qué investigan una vacuna desde el primer momento de la pandemia cuando todavía no había ni siquiera pandemia? Son muchas preguntas que se niegan a contestar. Y dicen, bueno, ¿y esto pasa en todo el mundo? Bueno, pues sí, es verdad. También es verdad que tuvimos hace muy poquito una guerra mundial donde todo el mundo estuvo involucrado, ¿no? Claro. No es excepcional que todo el mundo sufra una crisis política, una crisis sanitaria o una guerra mundial. Esto forma parte del juego de la geopolítica y probablemente sea una forma de explicar esta situación. Un país que estaba endeudado en el 100% del Producto Interior Bruto y que gracias a una pandemia se endeuda en solamente 3 meses un 20% más, claro, pues solo tiene una explicación desde el contexto geopolítico y de la compra y venta de países. Claro. Compartíamos una tertulia con sesudos economistas en el que llegamos a la conclusión, de la que yo me hago eco, que se persigue llegar a una cota cero de ruina para que a partir de ahí todo es válido. Cualquiera podrá demandar un trabajo por muy humillante que sea a cualquier precio, y a partir de ahí es una economía de guerra, que se llama, ¿no? Partir desde cero cuando todo hace falta. ¿Será posible que se persiga esto? A mí me da toda la sensación. Yo no quiero insistir mucho porque no soy ni profesor de ciencias políticas ni de ciencias económicas, pero a mí me da la sensación que todo esto que están haciendo tiene más una finalidad económica y de guerra que una finalidad sanitaria. Hay que recordar además a todo el público que llevamos ya 3 años sin presupuestos generales del Estado. Claro. Es decir, llevamos en interinidad 3 años donde los políticos de todo grupo político, de toda ideología, de toda comunidad autónoma, han gastado lo que han querido, como han querido y sin dar cuentas a nadie. Si es tan grave la situación social y económica que vive este país, han tenido tiempo más que suficiente para ir al Parlamento, todos los políticos, a votar una nueva ley de presupuestos generales del Estado. Y esto no entra dentro del debate político. En el debate político solo entra aprovecharse de esta situación de guerra y gastar fondos como nos dé la gana, que no haya ningún control. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día, y eso también da alguna señal de que la situación que estamos viviendo no es una situación sanitaria, sino una situación de guerra económica, donde desgraciadamente todos los políticos de este país han entrado en el mismo bando, en el bando que está en contra de los ciudadanos.
Claro, caos. Es la rentabilidad del caos. Es muy sospechoso, además, que nosotros lo hemos comentado ya en otra ocasión, Luis, que se está ocultando algo que debería hacer pensar. El famoso informe Event 201 que se realizó en octubre de 2019, estaba expresando el ensayo exactamente con toda la identidad de lo que se está haciendo en febrero-marzo de 2020. Hombre, esto no forma parte de la casualidad. A mí me parece más que forma parte de la estrategia. Por supuesto, pero es que además hay un documento anterior del 2010 de la Fundación Rockefeller donde planteaba unos escenarios a futuro y planteaba un escenario de pandemia, de pandemia global, donde además China tenía un papel muy importante a la hora de marcar medidas. Este documento, que es público y que forma parte de la Fundación, es del 2010 y preveía la pandemia en 2012. Probablemente ellos no puedan cumplir con sus propios planes, pero tiene toda la pinta de que son planes. Claro. Son planes premeditados. En cuanto a la vacunación, ya hay planes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para llevarnos a una vacunación obligatoria desde el 2013. Y hay una hoja de ruta de 2019 donde ya se está hablando del pasaporte sanitario y de otras situaciones. Es decir, tiene mucha pinta de que esto es un plan y no una pandemia. Me aterra, no sé qué decir, no sé qué hacer. Me da pena, porque claro, yo tengo hijos y tengo nietos. Y digo, ¿qué está? ¿Se puede hacer algo, Luis? Sí, yo creo que sí. Milgram, en su experimento, el experimento de Stanley Milgram, hablaba de que un 80% de la población no tiene recursos psicológicos ni morales para hacer frente a la tiranía, para hacer frente a las instrucciones abusivas del poder, ¿no? Era una de las teorías que explicaba los genocidios en la Alemania nazi. Pero hay un 20% de gente despierta, de gente que es capaz de reaccionar, de gente que es capaz de entender que la mascarilla es una broma y un acto de humillación más que una medida sanitaria. Lo que tenemos que hacer ahora es recuperar o restaurar o recomponer, agrupar a ese 20% de personas que son capaces de luchar contra la tiranía y no separarnos de las manos. Eso es importante, ese es el primer paso. Luego otro gran psicólogo social, que es Philip Zimbardo, hablaba del efecto Lucifer, ¿no? De cómo se consigue que una persona normal se vuelva un monstruo. Y creo que en parte por arrepentimiento, Philip Zimbardo estudia posteriormente cómo convertir a la gente normal en gente buena, extremadamente buena. Y él hablaba de pequeños detalles, ¿no? De que cualquier persona que haga un pequeño detalle tiene un impacto en la sociedad importante. Y decir no de vez en cuando, o salir a la calle de vez en cuando, organizarse de vez en cuando, siempre tiene un impacto positivo para esa población. Yo creo que son las dos únicas cosas que podemos hacer, aparte de tener mucha paciencia, es la de no soltarnos de la mano la población, que estamos siendo conscientes de que esto es un atropello y una guerra, y por otra parte de tener ese pequeño impacto social, de pequeños gestos, de pequeños ritos de amabilidad con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos o incluso con desconocidos, porque la verdad es que en esta pandemia hay una cosa que es notable, que estamos empezando a entrar en contacto con desconocidos que piensan igual. Sí. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos recabando datos y poniéndolos en conocimiento y charlando con personas que me parecéis tan importantes como tú, como los médicos con los que nosotros hablamos, y ahí está. Vamos a ver si entre todos podemos poner un poco de cordura a todo esto que está pasando. Luis de Miguel Ortega, abogado y enfermero sanitario con toga, como te gusta a ti decir. Gracias por habernos dedicado estos minutos y bueno, sin tu permiso, pero te metemos dentro del equipo porque te necesitamos. Pues muchísimas gracias, y yo también os necesito a vosotros, y para mí es un placer poder tener esa oportunidad de hablar a personas que tienen inquietudes y personas que no se conforman con esto que está ocurriendo. Para mí es un auténtico placer. Claro, hombre, hemos llegado hasta esta edad y hasta este grado, pues no sé, con nuestros estudios y estas cosas, y por lo menos nos merecemos el derecho a dudar, ¿no? Y claro, eso es lo que hacemos. Muy bien, Luis, pues hasta pronto y gracias otra vez. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.